En el día de hoy, 30 de enero, en el santoral de la Iglesia Católica aparecen un listado de santos y beatos, y entre ellos una santa italiana que nació a finales del siglo XVI y murió en el año 1640. Se llama ella Santa Jacinta de Mariscotti. Mariscotti, el apellido de los padres, o del padre. En realidad el nombre de nacimiento, el nombre de bautismo era Clarice o Clarisa de Mariscotti, pero asumió el nuevo nombre de Jacinta cuando hizo los votos religiosos, cuando se consagró a Dios. La familia, ella nació en Viterbo, en Italia. La familia, los padres eran muy cristianos, católicos, con lo cual le aseguraron a la hija, a los hijos, porque tuvieron más hijos, de los cuales algunos religiosos, consagrados también. Los padres les aseguraron una muy buena formación espiritual, moral, religiosa. Pero esta hija, Jacinta o Clarice, por ahora, por el momento, era un poco la oveja negra, ¿no?, de la familia, porque a pesar de tener buenos padres, buenos hermanos, un ambiente cristiano, una familia cristiana, sin embargo empezó a tener una vida mundana, muy mundana, frívola. Para colmo, eran ellos una familia noble. La madre de Clarice o Jacinta era condesa. Entonces, bien, le gustaba eso que a veces viven los que están bien económicamente o socialmente, que es la buena vida, ¿no? Una vida cómoda, una vida más superficial, ropas, vestidos, adornos, hoy diríamos viajes, salidas, diversiones. También a esta joven le gustaban mucho las salidas y las diversiones. Viajes no, porque bueno, en aquella época no se estilaba el andar viajando constantemente. Claro, viendo la vida mundana de esta hija, los padres se preocuparon. Entonces la obligaron a entrar a un convento. Un convento en el cual estaba viviendo ya como consagrada una de las hermanas de Clarice, de Mariscotti. Estuvo un tiempo ahí, por supuesto, sin ganas, a disgusto, contra su voluntad. Luego salió, volvió a la vida mundana, frívola. Se dio cuenta que ese mundo, esa vida superficial no la llenaba. Y es lo que ocurre siempre, ¿no? Porque solamente Dios llena el alma, el corazón del hombre, ¿no? Y no las cosas materiales, tampoco las diversiones o los viajes, etcétera, o las vanidades del mundo, no, solamente Dios. Se dio cuenta que el mundo no la llenaba, pero todavía no
no estaba dispuesta a dar el paso a la conversión, el paso definitivo. Los padres le aconsejaron que volviera al convento y ella aceptó volver al convento a ver si ahí podía encontrar la felicidad. Aceptó, pero todavía, aún sin tanta convicción. Entonces dijo, bueno, sí, voy, pero quiero llevar una buena vida dentro del convento. Con lo cual es como que dejó el mundo, pero llevó un poco el mundo dentro del convento, dentro del monasterio. Y entonces, por ejemplo, su cuarto o su celda, como se dice en el caso de las monjas o de los monjes, en la celda, en la habitación, empezó, bueno, a decorar, a adornar esta hermana, que ya tenía el nombre de Jacinta. Para colmo era de la orden de los franciscanos o franciscanas, que ustedes saben hacen el voto de pobreza. Bueno, pero esta no, digamos. Quería ser franciscana, religiosa, pero todavía no estaba convertida del todo. Entonces empezó a tener vida mundana dentro de la vida religiosa. Y adornó su celda con cortinas, con una cama muy cómoda, muy holgada, con muebles, espejos. El hábito que usaba no era un hábito pobre franciscano, sino un hábito de seda. Bueno, empezó a tener una flor de vida, una buena vida cómoda dentro del convento. Es decir, no estaba aún convertida, es como que estaba con un pie afuera y un pie adentro. Un poco de vida religiosa y un poco de mundo, aún, ¿no? Todavía. Y estuvo 10 años viviendo así, en esa vida frívola, pero dentro del convento. 10 años. Claro, eso generaba en el resto de las hermanas malestar, resentimiento, al ver el privilegio de esta mujer, de Jacinta, al ver que ella vivía de modo distinto, al ver consideraciones especiales, excepciones que ella tenía. Es decir, al proceder Santa Jacinta de una familia noble, bueno, en aquella época se ve que se acostumbraba, que se permitía que una mujer procedente de una familia noble o de buen pasar económico o socialmente importante tuviese estos privilegios. Tenía privilegios. Y eso naturalmente ocasionaba malestar con el resto de las hermanas. Estuvo 10 años viviendo así, en esa tibieza espiritual, con un poco de Dios y un poco de mundo, con un pie afuera y un pie adentro de la vida de fe, de la vida cristiana. Entonces, a los 10 años le llegó la gracia de la conversión. Una gracia muy rotunda, la gracia de la conversión. ¿Qué fue esta gracia? ¿Cómo fue esta gracia? Cayó enferma, muy grave, muy grave. Mandó llamar al sacerdote. Ahí tuvo un poco de miedo al infierno, a la condenación. Mandó llamar al sacerdote. El sacerdote, cuando entró a la celda, al cuarto de la monja, vio cómo vivía, de esa manera tan frívola como dijimos, y le dijo:
que era una monja vanidosa y soberbia. Eso no le gustó para nada a Santa Jacinta, se puso muy mal y le dijo entonces: me voy a condenar. Claro, porque el sacerdote no quería darle la absolución si no veía gestos puntuales de arrepentimiento, ¿no? Actos concretos de arrepentimiento. La hermana Jacinta le dijo: entonces me voy a condenar. A lo que el sacerdote confesor respondió: no, si es que empezás a cambiar de vida, si es que te convertís o te arrepentís de esta vida mundana. Bien, y así fue como le llegó la gracia de la conversión. Lloró mucho y empezó a cambiar, a despojarse de todas las cosas. Lo que más le costó, cuenta la historia, fue la propia cama y la propia celda como tal, el propio lugar físico. Eso fue lo que más le costó. Pero finalmente logró desapegarse de todo. Y bueno, así le vino la conversión. Pasó a ser una hermana, una monja muy, muy humilde. Elegía hacer los servicios más bajos, más despreciables dentro del convento, esos trabajitos, esos servicios que quizás nadie quiera hacer. Ella los elegía voluntariamente para humillarse. Hacía actos de humildad o de humillación frente al resto de las hermanas. Bueno, la fama de Santa Jacinta de Mariscotti empezó a extenderse fuera de los muros del convento, en Viterbo y fuera de Viterbo también. Dios la dotó de dones extraordinarios. Hay una serie de milagros morales y también físicos que ella hizo, mejor dicho, que Dios hizo a través de esta mujer, con lo cual empezó a ser muy, muy conocida, muy famosa por los milagros. Tenía también el don de la profecía. Y además de ser una monja ejemplar, fundó un par de cofradías para atender a los más pobres, a los enfermos, también atenderlos con lo material y sobre todo procurarles una buena muerte, una santa muerte. Y bueno, fue así como en el año 1640, cuando tenía 55 años, murió con fama de santidad. Que esta hermana, que esta monja, Santa Jacinta de Mariscotti, interceda por nosotros, para que también nosotros podamos crecer en santidad, dar el paso también a la conversión o a una mayor conversión, a una mayor entrega al servicio, una mayor entrega a Dios y a su voluntad. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Jacinta de Mariscotti ruega por nosotros.